Ayer nos habíamos quedado haciendo un problema del tema 8 que básicamente ponía de manifiesto cómo eran las relaciones de tensión e intensidad en las distintas impedancias. Concretamente teníamos una impedancia que era de carácter inductivo, cuyo desfase era de 45 grados, porque la parte real era igual a la parte imaginaria. Y teníamos una impedancia capacitiva y en las impedancias capacitivas siempre se cumple que la intensidad adelanta la tensión. Bueno, fuimos capaces de resolver ayer este problema y nos quedamos, porque ya eran las 4:20 y algunos se tenían que ir, en que a mí no me salía este resultado al meter esta fórmula en la calculadora porque, y eso lo aprendí ayer, yo no lo sabía, no podemos meter números complejos en forma polar en la calculadora diciendo que el módulo es negativo. Es decir, en vez de poner menos 5 a 90 grados, lo que hay que hacer es poner 5 a menos 90 grados, que es lo mismo. Y entonces ya sí funcionaba y éramos capaces de calcular este resultado. Con eso cerrábamos este problema y podemos pasar al problema A4, que es el siguiente que teníamos preparados, ¿vale? Muy bien, el problema 4 dice dibujar el diagrama vectorial de tensiones e intensidades del circuito de la figura y que hallemos la tensión U sub AB. ¿Cómo podemos resolver esto? De una forma relativamente sencilla. ¿A alguien se le ocurre? Pues si quisiéramos resolverlo por mallas, como bien dice Nacho, tendríamos estas dos mallas de estudio y una única fuente de tensión, con lo cual la aplicación de las ecuaciones de mallas sería directa. Pero creo que si damos un pequeño paso y transformamos esta fuente real de tensión en una fuente real de intensidad, podemos transformar este problema de ecuaciones de mallas en un análisis por nudos donde solo tendremos un único nudo. Entonces creo que nos vamos a decantar por esa opción, porque el sistema nos va a quedar más simple. ¿Cómo hacemos eso? Como bien dice Marina, fijaos que esta impedancia con esta impedancia está en serie, las puedo asociar, y estas otras dos impedancias también están en serie, las puedo asociar. ¿Cuál es el único inconveniente de asociar esas dos y dos impedancias? Que estoy perdiendo los terminales A y B desde los que me están pidiendo que calcule la tensión. Entonces, date cuenta que de todas formas, aunque yo no las asocie, luego al plantear las ecuaciones de nudos, simplemente las sumo dentro de la matriz en el término de la matriz en cuestión. Vamos a dejarlas así, ¿vale? Y vamos a plantear las ecuaciones de nudos. Vamos a tener estas dos, y la transformación de fuentes reales se mantiene tal y como hacíamos en corriente continua. Tendré la resistencia de 6 ohmios en paralelo con una fuente ideal de intensidad cuya polaridad es esta y cuyo valor pues es 10 a 0 grados, 10 voltios a 0 grados, partido por 6. Pues 10 partido por 6 y a 0 grados voltios. Esta es la transformación de la fuente real de tensión a una fuente real de intensidad, donde la resistencia interna de esa fuente son los 6 ohmios. Y todo lo demás se mantiene igual. Esto sería Z sub C, que es igual a menos 2J. Esto es Z sub L, que es igual a 6J ohmios. Estos son 6 ohmios. Y estos son 6 ohmios. Bien, nos podemos dar cuenta de que si nosotros asociamos y decimos que estas dos resistencias son realmente una, aunque no las haya representado como si fueran una única resistencia, en la matriz de admitancia de nudos directamente las puedo sumar. Entonces, fijaos ahora que en ese caso yo solo voy a tener este nudo, vamos a llamarle el nudo A, y vamos a decir que este nudo, el nudo derecho, sea el nudo de referencia. Entonces, el planteamiento de ecuaciones de nudos será, pues las ecuaciones de nudos me dicen que matriz de admitancias nodales, que es una matriz compleja, por las
tensiones, vector de incógnitas, tensiones de los nudos, tiene que ser igual a las fuentes de intensidad que entran y que salen de los nudos. En este caso, como solo tenemos un nudo, el sistema será 1 por 1, como diría Manuel Carrasco, ¿no? Entonces, sistema 1 por 1, en la matriz tendré la suma de admitancias que inciden al nudo A. Pues tenemos, daos cuenta, 1 partido por 6. ¿Qué más tenemos? Tenemos menos 2J más 6J son 4J. La inversa de 4J, pues más 1 partido por 4J. Y en la rama superior tenemos 1 partido por 6 más 1 partido por 6, o lo que es lo mismo, 1 partido por 12, ¿no? No, claro, es que no es 1 partido por 6 más 1 partido por 6. Esto es como si fueran 12 ohmios, la inversa de 12 es 1 partido por 12. Todo esto que multiplica a la tensión del nudo A respecto al nudo de referencia, que es un número complejo, y esto tiene que ser igual a las fuentes de intensidad que inciden en el nudo A menos las que salen, que solo es la intensidad de 10 partido por 6 con un desfase de 0 grados. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, esto lo podemos introducir en la calculadora o directamente decir que U sub A es igual a 10 partido por 6 a 0 grados, y aquí abajo tendremos un sexto más 1 partido 4J más 1 partido por 12. ¿Y esto cuánto da? Bueno, a mí cuando lo hice me dio, ¿dónde está esto? Aquí. 4,714, perdón, con un desfase de 0,785. Son amperios. El 0,785 realmente no sé ni si son grados o radianes, la verdad. Vamos a ver, voy a hacerlo rápidamente. Son voltios, perdón, ahora lo cambio. Más 1 partido 4J más 1 partido por 12. Al final termino rehaciendo todos los cálculos porque soy un poco... Esto me sale 3,33 más 3,33J. Complex 4,714 con un desfase de 45 grados. Pues si me salen 45 grados, lo expreso en grados mejor, la verdad. Decidme si alguien que lo haya hecho y que le dé lo mismo que a mí, por favor. Pues perfecto, 45 grados queda más recogido. Y estos son voltios. Bien, esta es la tensión U sub A. Ahora respondo a la pregunta que hay a la mano levantada. Esta es la tensión U sub A. A partir de aquí, pues sacar, por ejemplo, esta intensidad es prácticamente, ¿esta cómo se llama? Bueno, aquí no aparece, vamos a llamarle I sub 3. O sacar I sub 2 es directo, es dividir esta tensión entre la impedancia de estas dos, es decir, 4J. Y eso me da I sub 2. Y ya luego el cálculo de la tensión entre los terminales A y B, pues aplicando segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Podéis hacerlo vosotros. La pregunta, sí, mejor llamar a este nudo el nudo C. De hecho, se llama el nudo C en la gráfica, no me he dado cuenta, ¿vale? Hay un elemento por medio, o sea que por ser correctos, vamos a decir que esto es C, esto sería la tensión U sub C, y esto sería la tensión U sub C, ¿vale? Ya digo que a partir de este resultado ya sacar las tres intensidades y la tensión UAB es directo. No voy a pararme en sacarlo todo, ¿vale? Y luego ya puedes decir que esta intensidad I1 por esta resistencia me da esta tensión, esta intensidad I2 por la impedancia de este condensador me da esta otra tensión, y si yo aplico aquí finalmente la segunda ley de Kirchhoff, pues tengo que esta tensión más esta tensión menos esta tensión es igual a 0. Venga, pues sin más dilación pasamos al siguiente problema. Nos quedan dos de este tema y además me acuerdo de que alguien, que me suena que fuera Elena, dijera que si no íbamos a hacer más problemas del tema 7. Bueno,
Te dije que no, pero en parte sí. El problema A8 y el problema A9 son problemas del tema 7, pero con números complejos. Problema 8 dice, en el circuito de la figura calcular la intensidad instantánea I de t que en el régimen estacionario circula por la resistencia de un ohmio. Muy bien, nos piden esta intensidad. ¿Y qué datos nos dan? Nos dan la resistencia de un ohmio, la inductancia de 10 milihenrios y los valores de estas dos fuentes. Bueno, pues resolvemos este circuito como siempre hemos hecho y punto, ¿no? ¿O no? ¿Podemos resolver este circuito directamente? ¿Alguien? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la frecuencia angular de la fuente de tensión, E sub G, es 100 radianes por segundo y la frecuencia angular de la fuente de intensidad es 200 radianes por segundo. Por tanto, no podemos resolver este circuito directamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues necesariamente tenemos que aplicar superposición. Vamos a decir que esta frecuencia angular sea omega 1 y esta frecuencia angular sea omega 2. Y vamos a decir que como omega 1 es distinto de omega 2, necesariamente tenemos que aplicar superposición. ¿Cómo se aplicaba superposición? Lo vimos en el tema 7. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál? Una de las dos, ¿no? Y mantenemos activa la otra fuente. Por ejemplo, vamos a decir que en el estado 1 vamos a pasivar la fuente de intensidad. Por tanto, lo que hacemos es mantener activa la fuente de tensión. Tendremos aquí la resistencia. Esta será la intensidad I del estado 1, ya expresada en fasor. Para pasivar una fuente de intensidad lo que hacemos es sustituirla por una fuente de intensidad de valor 0, es decir, un circuito abierto, y aquí tendré la inductancia de 10 milihenrios. Aspectos a tener en cuenta. La impedancia de una inductancia, recuerdo que es de la forma Z sub L es igual a L omega J. Por tanto, depende de omega. Es decir, en el estado 1 la impedancia ZL tendrá un valor y en el estado 2 la impedancia ZL tendrá otro valor, porque depende de la pulsación o de la frecuencia angular. Por tanto, ZL del estado 1 dependerá de omega 1 y va a ser igual a la inductancia, es decir, 10 milihenrios, 10 por 10 elevado a menos 3, por omega 1, que son 100 radianes por segundo, y por J. Esto queda J ohmios. Muy bien. Además tendré que definir cuál es el fasor E sub G. E sub G. ¿Trabajamos con amplitudes o valores eficaces? ¿Con qué preferís? Vale, pues yo en este caso discrepo de Nacho porque si tengo que trabajar con valor eficaz tendré que poner 10 partidos raíz de 2, porque la amplitud es 10 y para trabajar con valor eficaz tendría que dividir la amplitud por raíz de 2. Entonces, en este caso voy a trabajar con valor, o sea, con fasor de amplitud para definir E sub G como 10 con un desfase de 0 grados, voltios. Voy a poner por aquí que es fasor de amplitud, para que no se me olvide. Yo puedo trabajar con fasores de amplitud o de valor eficaz indistintamente. Me da exactamente igual. Simplemente que en algunas ocasiones va a ser más cómodo trabajar con fasores de amplitud y en otras con fasores de valor eficaz. Y mi consejo va a ser que a partir de ahora, sobre todo a partir del tema 9, utilicemos valores eficaces porque están íntimamente relacionados a la potencia o energía. Pero bueno, como aquí todavía no estamos hablando de potencia y energía, vamos a trabajar con fasores de amplitud. Una vez que tenemos, recuerdo, esta resistencia ZL1, lo que tengo que calcular es esta intensidad. Esto es relativamente fácil porque
como estos dos terminales están a circuito abierto, por aquí no circula intensidad y por tanto lo que voy a tener es esta tensión dividiéndose entre este elemento y este otro elemento. Es decir, en el estado 1, la intensidad I sub 1 va a ser igual a E sub G, el fasor E sub G, partido por R más ZL1. Es decir, me vengo por aquí, esto es igual a E sub G es 10 a 0 grados y R es un ohmio, si no recuerdo mal. Eso es. Y ZL1 es J. Muy bien, pues calculo esto que me sale 5 menos 5J. Estos son amperios. Bueno, voy a pasarlo a forma polar porque luego para reconstruir la forma de onda lo voy a necesitar en forma polar. Pues esto a mí me sale 7,0711 con un desfase. Ya empezamos con... Yo no sé por qué el año pasado solo trabajaba con radianes cuando no me gustan nada. Voy a pasarlo a forma polar, pero con grados. Menos 45. Menos 45 grados. Amperios. Bien, ya tenemos resuelto entonces la intensidad que circula por la resistencia en el estado 1. Pero ahora necesitamos saber cómo va a ser esta intensidad debido a la actuación de la fuente de intensidad. Pues entonces lo que hacemos ahora es pasivamos la fuente de tensión y mantenemos activa la fuente de intensidad. Y a eso le vamos a llamar estado 2. Pasivar una fuente de tensión es sustituirla por una fuente de tensión de valor nulo, es decir, un cortocircuito. Aquí tendremos la inductancia que teníamos antes y aquí tendremos la fuente de intensidad que teníamos aquí. R valía un ohmio. Esta es la intensidad del estado 2. Y ahora fijaos que ZL2 tiene que ser distinta porque ZL2, ZL del estado 2 va a ser igual a L por omega 2 por J. Y esto es igual a 10 por 10 elevado a menos 3. Omega 2 creo que eran 200 radianes por segundo, efectivamente, por J. Y esto es igual a 2J ohmios. Y simplemente me falta saber cuál es el fasor intensidad de la fuente ideal de intensidad. Nos vamos a ver a su forma de onda y podemos decir que I sub G, como estaba trabajando con fasores amplitud, pues cojo la amplitud 20 y el desfase, ¿cuál es? Pues el hipotético phi sub I, si identifico, sería 0 grados. ¿Vale? Bien, entonces, fijaos, tenemos una fuente de intensidad que hemos dicho que su fasor es 20 a 0 grados y quiero calcular esta intensidad. Bueno, pues eso se puede hacer fácilmente aplicando un divisor de intensidad, ¿no? Tenemos dos elementos en paralelo, parte de la intensidad se vendrá por aquí y parte se vendrá por aquí. Fijaos que la polaridad de mi intensidad va al contrario de lo que indicaría el divisor de intensidad. Por tanto, lo que hago es divisor de intensidad sería que la intensidad del estado 2 es igual a menos, porque va en sentido contrario de lo que indicaría el divisor de intensidad, menos la admitancia de la rama correspondiente, es decir, 1 partido por R, vamos a ponerlo todavía así, partido por la suma de admitancias, 1 partido por R más 1 partido ZL2. Y todo esto multiplicado por la intensidad que alimenta el divisor de intensidad, es decir, 20 a 0 grados. Bueno, como estaba poniendo todavía las variables, voy a ponerla de esta forma. Bien, y ahora ya sustituyo. Sustituimos y lo que obtendré es que
I del estado 2 es igual a menos 1 partido por 1, 1 partido por 1, más 1 partido 2J por 20 a 0 grados. Y estos son, a ver, menos 16 menos 8J, que a mí me salió la otra vez, sigo con los números en radianes, que es que no me gustan nada. La verdad es que este número ni siquiera en grados sale bonito. Bueno, da igual. Esto me da 17,89 con un desfase de menos 153,43 grados. Decidme si os da lo mismo, por favor. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es deshacer los cambios. Nacho, ayúdame tú. ¿Cuánto valdrá la intensidad I sub 1 de T? 7,0711, que como yo me acuerdo que esto era un fasor de amplitud, será la amplitud de la forma de onda I sub 1, 7,0711, 7,0711, ¿sí? Esto ya es la amplitud. Me tengo que fijar en esta intensidad venía de cuando actuaba la fuente de tensión y la fuente de tensión está en coseno. Por tanto, tendré que poner coseno y la frecuencia angular de esa fuente por el coseno de 100t. Y ahora el desfase de esta intensidad era menos 45 grados, pues menos pi cuartos, si lo quiero pasar a radianes, ¿vale? Amperios. Esta es la respuesta temporal de este circuito a la fuente de tensión actuando por separado. Y ahora vamos a hacer la respuesta temporal. No se me olvida que hay una pregunta, pero dejadme terminar antes, por favor. La intensidad I sub 2 de T será igual a 17,89, que es la amplitud, por ahora la fuente de intensidad estaba en seno y con una frecuencia angular de 200, pues por el seno de 200t menos 153,43 grados. Y lo pongo para especificar que no son radianes, que son grados. Y estos son amperios. Muy bien, ya tengo estas dos respuestas en el dominio del tiempo y ahora simplemente tendré que saber que I de t, que es la que me piden, es igual a la suma de estas otras dos intensidades. Pues I de t es igual a I1 de t más I2 de t, que es pues esto más esto, 7,0711 por el coseno de 100t menos pi cuartos radianes más 17,89 por el seno de 200t menos 153, que podría pasar a radianes si me diera la gana, con 43 grados. Muy bien, estos son amperios y esta es la solución a este problema. Muy bien, pues pasamos al tema, o sea, al tema no, al problema A9 de la colección, que ya es el último, que vamos a hacer en clase por lo menos, que tiene que ver con los equivalentes Thevenin y en el Norton no lo vamos a aplicar aquí. Muy bien, dice, en el circuito de la figura, hallar la intensidad que circula por la impedancia Z, donde Z es esta impedancia, que es igual a 1 más 2J ohmios, por aplicación del teorema de Thevenin. Entonces, ¿qué me decía el teorema de Thevenin? Que cualquier circuito visto desde dos terminales podía ser equivalente a una fuente real de tensión. Entonces, aquí lo que me están pidiendo es, si yo quiero calcular cuál es la intensidad que circula por esta impedancia, es
¿vale? Vamos a hallar el equivalente Thevenin de todo el circuito visto desde estos dos terminales y luego lo que hacemos es conectarle la impedancia Z, tal y como habíamos hecho en el tema 7. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es hallar el equivalente Thevenin de este circuito visto desde los terminales, digamos, A y B. Esto es Z1, esto es Z2, esto es el fasor. Fijaos que en este caso los fasores de la fuente de tensión no sabemos si nos están hablando de fasores de amplitud o de valor eficaz. Y realmente nos da igual. ¿Por qué? Porque luego no nos van a pedir que pasemos al dominio del tiempo. Si fuéramos a tener que pasar al dominio del tiempo, me lo tienen que decir, si son fasores de amplitud o de valor eficaz. Con 10 a menos pi tercios. Y esto que Marina alguna vez lo ha preguntado, este menos pi tercio claramente son radianes, ¿vale? Y E sub 1 es 10 voltios con 0 grados. Aquí sí especifican que son 0 grados. Voltios. Bien, entonces, para hallar el equivalente Thevenin desde unos terminales, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues por una parte calcular la tensión de Thevenin, que en este caso va a ser una tensión o un fasor tensión, un número complejo, y esta tensión recuerdo que se calculaba a circuito abierto manteniendo todas las fuentes independientes y dependientes activas. Por lo tanto, para calcular esta tensión, pues lo que podemos hacer es directamente decir que en este circuito que circula una única intensidad, pues esta tensión tiene que ser igual a esta tensión más esta tensión más esta tensión. Y aquí aplicamos segunda ley de Kirchhoff. Y por tanto, lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff es que E1 tiene que ser igual a Z1 más Z2 por I más E2. Por tanto, si despejo que yo lo que estoy buscando es esta intensidad I, va a ser igual a E1 menos E sub 2 partido por Z1 más Z2. ¿Y esto cuánto da? Bueno, ya tenemos todo, ¿no? Realmente. Esto es 10 a 0 grados menos 10 a menos pi tercios. Ojo con introducir todo esto en la calculadora en unidades distintas, ¿eh? Partido por menos pi tercios son menos 60 grados de todas formas, ¿no? Pues metemos los menos 60 grados y ya está. Z1 es 1 más J y Z2 es 1 menos J. Por tanto, fijaos que esta J con esta J se me va y abajo me queda simplemente un 2. Esto a mí me sale... A ver, ¿dónde está eso? Ya hemos cambiado de problema. 10 a 0 grados menos 10 a pi tercios me sale, hacedlo vosotros también, por favor, 2,5 más 4,33 J. Y confirmadme que os sale lo mismo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, ya directamente podemos decir que la tensión a circuito abierto o la tensión de Thevenin va a ser igual a la tensión E1 menos Z1 por la intensidad I que acabamos de calcular. Pues esto es igual a 10 a 0 grados menos Z1. Z1 es 1 más J por la intensidad que es 2,5 más 4,33 J. ¿Y esto cuánto da? A mí me da 11,83. Se está poniendo feo el problema.
menos 6,83 J. Estos son voltios. Muy bien, ya tenemos la mitad del equivalente Thevenin. Ahora nos falta la segunda parte, que es el cálculo de la impedancia equivalente, de la Z del Thevenin. Para lo cual, recuerdo que pasivamos las fuentes independientes del circuito. Me he comido una N, dientes. Entonces, en este circuito, si pasivamos las dos fuentes de tensión, lo que nos queda es simplemente Z1 y Z2, que están conectadas como. Efectivamente, muy bien. Por tanto, la impedancia del Thevenin, 1 partido por Z Thevenin, va a ser igual a 1 partido por Z1 más 1 partido por Z2. Esto es igual a... Eso se ve mejor. Ya lo hemos tenido esta tesitura en algún momento de esta asignatura. Si le damos la vuelta a los terminales y decimos que el terminal A está aquí y el terminal B está aquí, claramente la intensidad que viene por aquí es distinta de la que viene por aquí. Y de hecho, esta tensión es igual a esta tensión, ¿verdad? O de otra forma podríamos decir que la situación es esta. ¿Vale? Están en paralelo. Entonces, aquí lo más rápido, en vez de ponerme a operar, yo creo que es meterlo en la calculadora. Y esto me va a dar la inversa de ZTH. A mí ZTH me sale directamente, hacerlo vosotros, un ohmio. Bien, entonces, recapitulando, ya tenemos el equivalente de este circuito visto desde estos dos terminales. Yo señalo a la pizarra como si me estuvierais viendo, pero claro, si no señalo con el boli, no se ve. Y ahora lo que me falta es conectar esta impedancia de forma que yo pueda hallar fácilmente la intensidad que circula a través de dicha impedancia. Entonces, lo que hago es recompongo mi equivalente Thevenin. Vamos a proceder diciendo que el equivalente Thevenin de este circuito desde los terminales A y B es esta impedancia de Thevenin y la fuente de tensión habíamos dicho que era de valor, bueno, ese número, que es bastante feo, luego lo sustituimos. Entonces, lo que hacemos es conectar la impedancia Z entre A y B, esta sería Z, ¿vale? Y lo que me están pidiendo es precisamente esta intensidad. Muy bien, pues esta intensidad, fijaos que ahora ya es muy fácil de calcular, será la tensión del Thevenin partido por la suma de la impedancia Thevenin más la impedancia Z, donde la tensión del Thevenin eran 11,83 menos 6,83 J, partido por 1 más 1 más 2J, creo que era la impedancia Z. 1 más 2J. Eso es. Y esto queda, pues una intensidad a mí me sale de 1,25 menos 4,665 J. Amperios. Confirmadme, por favor, que os salga esto. Muy bien. Y con esto, si no hay más dudas, quitando la duda que no hemos sido capaces de resolver, que si queréis ahora nos quedamos a las 8:10 Marina y Nacho, y si no lo dejamos para una tutoría, hemos terminado el tema 8. Hemos terminado, pero realmente el tema 8 sigue a partir de ahora. ¿Por qué? Porque el tema 9, que es de potencia y energía en régimen permanente de corriente alterna, el tema 10, que son sistemas trifásicos, y el tema 11, que son potencia en sistemas trifásicos, vamos a seguir utilizando la corriente alterna. O sea que todo lo que hemos aprendido aquí nos va a acompañar ya hasta el final de curso. Incluso en el tema 12, que es el tema de transitorios. Recuerdo que nos queda aproximadamente un mes de clase. O sea que esto ya está prácticamente acabado.
Muy bien, guardo esto y pasamos entonces al tema 9, que podéis ver que ya os lo he colgado en Moodle. Entonces, potencia de energía en régimen permanente sinusoidal. En corriente alterna, perdón, no va a ser exactamente igual que en corriente continua, donde siempre en régimen permanente decíamos que pues, las bobinas y los condensadores actuaban como un cortocircuito y un circuito abierto respectivamente, y por tanto llegaban a algún momento en el que se cargaban, almacenaban cierta cantidad de energía y no consumían potencia. Entonces, esos elementos no entraban en juego en el balance de potencias. Fijaos aquí que ya sí siempre tenemos que trabajar con admitancias e impedancias de estos elementos, y por tanto van a tener también un papel importante en la potencia y la energía de los sistemas de corriente alterna. Entonces vamos a empezar demostrando cómo son esas formas de onda de potencia y de energía en las resistencias. Veamos, por ejemplo, una resistencia cualquiera a través de la que circula una intensidad I y a través de la cual en sus terminales tenemos una caída de tensión U. Estas intensidades y esta tensión serán de la forma, ya hemos estudiado en el tema 8, que serán igual a raíz de 2 por I por el seno o el coseno de omega t más phi sub I, ¿verdad? De forma genérica. Y U de t, la tensión en esta resistencia será igual a raíz de 2 por U por el seno de omega t más phi sub U. En una resistencia hemos visto que la tensión es igual, el fasor tensión es igual a su resistencia por el fasor intensidad, es decir, se cumple la ley de Ohm. Y lo que veíamos también era que el valor eficaz de la tensión con un desfase phi sub U es igual a R por la intensidad, el fasor intensidad, es decir, valor eficaz de la intensidad con un desfase phi sub I. Y lo que habíamos dicho es que en una resistencia phi sub U siempre es igual a phi sub I, es decir, la tensión y la intensidad están en fase. Por tanto, si yo establezco mi origen de referencia de fasores en los 0 grados y digo que phi sub U y phi sub I valen 0 grados, puedo decir que la forma de onda de la intensidad es igual a raíz de 2 por I por el seno de omega t. De esta forma queda un poco más simplificado y me va a ayudar en el desarrollo. Raíz de 2 por U por el seno de omega t. Entonces, ¿a qué va a ser igual la potencia en corriente alterna? Bueno, lo que vamos a hacer es lo de siempre. Potencia que es igual. Potencia es igual. Potencia instantánea va a ser igual a la tensión instantánea por la intensidad instantánea. Es decir, raíz de 2 por el valor eficaz de la tensión por el seno de omega t, y todo esto multiplicado por la forma de onda de la intensidad, es decir, raíz de 2 por el valor eficaz de la intensidad por el seno de omega t. Si multiplico estos dos términos, fijaos que por aquí me he puesto una chuleta porque hay que acordarse de muchas fórmulas trigonométricas que no tengo siempre en mente. Esto quedaría raíz de 2 por raíz de 2, me queda un 2 por U por I por el seno al cuadrado de omega t. El seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x partido por 2. Y por tanto, yo puedo directamente decir aquí que esto es igual a U por I, porque he metido el 2 con el seno cuadrado, y me queda U por I por 1 menos el coseno de 2 omega t. Es decir, la potencia en una resistencia es igual a U por I menos U por I por el coseno de 2 omega t, donde podemos identificar que tenemos un término que es constante,
que es este, y tenemos otro término que es fluctuante. Quizá lo que más nos interesa de una resistencia o de cualquier elemento es qué potencia es la que está consumiendo realmente, qué potencia activa, qué potencia útil. Bueno, pues la potencia activa, que ya definiremos más tarde, o la potencia útil, la potencia que hemos estudiado en corriente continua, va a ser igual al valor medio de esta expresión. Por tanto, la potencia activa es igual a U por I. Porque si nos fijamos, si nosotros hiciéramos la integral en un periodo, tendríamos U por I directamente. De ahí a la importancia de los valores eficaces, porque fijaos que la potencia activa que consume esta resistencia es valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la intensidad. Entonces, a partir de ahora, preferiblemente vamos a trabajar con valores eficaces. Entonces, ya os digo que había preparado unas gráficas, vamos a verlas aquí, si se ven con una nitidez suficiente. Fijaos, en primer lugar tenemos, para una resistencia, podemos ver cómo la tensión y la intensidad van en fase, porque el desfase entre ellas es 0 grados. Muy bien, pues la potencia en una resistencia vendrá determinada por el producto de esta gráfica por la gráfica de la intensidad, la tensión por la intensidad. Es decir, tendríamos esta gráfica que tenemos aquí, donde fijaos que en cada momento la gráfica amarilla es el producto de la tensión por la intensidad. Cuando las dos son negativas, pues menos por menos es más y estaríamos en este punto, ¿vale? Y así vamos construyendo la potencia instantánea en una resistencia. Aquí podemos ver que efectivamente el valor medio de la potencia es este valor, ¿verdad? Si nosotros integráramos y viéramos el área encerrada debajo de esta curva, tendríamos que es este valor. Pues efectivamente, porque para este ejemplo, que es el mismo que os he puesto en Moodle, el valor eficaz de la tensión es igual a 2 voltios y el valor eficaz de la intensidad es igual a 1 amperio. Y por tanto, la potencia media consumida en esta resistencia será de 2 vatios. ¿Vale? Muy bien. Si quisiéramos hablar ahora entonces de energía, para hablar de energía tenemos que saber que la energía, el diferencial de energía es igual al diferencial, perdón, a la potencia, que depende del tiempo, diferencial de T. Y por tanto, la energía en una resistencia, la energía, suponiendo que en el estado inicial la energía almacenada o la energía es cero, porque no tiene energía almacenada, será igual a la integral de U por I menos U por I por el coseno de 2 omega T, diferencial de T. Y esto es igual, si os fijáis, a U por I por T menos la integral de U por I por el coseno de 2 omega T, diferencial de T. Entonces podemos ver que la energía consumida por una resistencia es igual a un término que aumenta linealmente con el tiempo más un término oscilatorio, porque si yo integro esto al final me va a salir un seno de tal, y por tanto la energía almacenada, perdón, la resistencia nunca almacena energía, sino la energía disipada por una resistencia, aquí no puedo hacer zoom, siempre va a aumentar linealmente con el tiempo y va a tener una trayectoria oscilatoria alrededor de ese valor. ¿Vale? Esto para que lo sepáis. Es más una curiosidad que otra cosa. ¿Vale? Luego en los problemas raramente aparece la energía. Siempre nos vamos a centrar más en la potencia. Muy bien. Esto para las resistencias. Vamos a ver ahora las bobinas. En una bobina la intensidad y la tensión
se caracterizan por ser de esta forma. Tenemos una tensión U de t donde tendremos raíz de 2 por el valor eficaz de la tensión por el seno de omega t. ¿Y qué característica tenía la tensión en las bobinas? Adelanta la tensión en la bobina, adelanta la intensidad en pi medios. Por tanto, vamos a ponerlo de esta forma. Y la intensidad I de t será igual a raíz de 2 por I por el seno de omega t más 0. De forma que efectivamente esta forma de onda de tensión adelanta en pi medios a la forma de onda de la intensidad, porque recuerdo que en una bobina lo que se cumple es que U es igual a L omega J por la intensidad I. Si expreso esto en fasores, me quedará que la tensión U, el fasor de valor eficaz phi, o sea, U con un desfase phi sub U, va a ser igual a L omega J por el valor eficaz de la intensidad con su desfase phi sub I. Y de aquí se sacaba que phi sub U es igual a pi medios más phi sub I. Es decir, la tensión adelanta a la intensidad en pi medios. Entonces, de nuevo, para ver la potencia instantánea en una bobina, tendremos que multiplicar la tensión U de t por la intensidad I de t, es decir, raíz de 2 por U por el seno de omega t más pi medios por raíz de 2 por I por el seno de omega t. Esto es igual a 2 por U por I por de omega t más pi medios por el seno de omega t. A ver qué podemos hacer aquí trigonométricamente. Voy a echar esto un poco para abajo. Podemos decir que el seno de omega t más pi medios es igual al coseno de omega t y por tanto esto nos quedaría 2 por U por I por el coseno de omega t por el seno de omega t. Y 2 por el seno de algo por el coseno de eso mismo, es decir, todo esto es igual a seno de 2 veces eso. Pues esto es igual a U por I por el seno de 2 veces omega t. Muy bien, esto es la potencia instantánea en una bobina. Si nos fijamos, es una forma de onda cuyo valor medio es 0, porque a diferencia de las resistencias que tenía un término constante, que era U por I, ahora no tenemos ningún término constante y siempre es oscilatorio alrededor de, por encima y por debajo, del eje de abscisas. Entonces, el valor medio de esta forma de onda, valor medio, P es igual a 0. Por tanto, la conclusión que obtenemos aquí es que las bobinas no consumen potencia activa. No consumen potencia útil. Entonces, si nos vamos a la representación gráfica, podemos ver cómo es la tensión y la intensidad en una bobina. Podemos ver perfectamente que la tensión adelanta a la intensidad en pi medios, es decir, cuando una está en su valor máximo, la otra está pasando por 0. Y cuando la otra está en su valor máximo, la primera está pasando por 0. Por tanto, el desfase que llevan entre sí es de pi medios. Y ahora, si representamos la potencia instantánea en una bobina, que la tenemos aquí, podemos ver que efectivamente, que es la gráfica amarilla, esta forma de onda oscila entre 2 y menos 2. Por tanto, el valor medio de esta forma de onda, ¿cuál es? Pues necesariamente 0. Y de ahí sacamos que las bobinas no consumen potencia útil. ¿Vale? Esto sería potencia media igual a 0.
si hablamos de energía en la bobina, eso lo sacamos del tema, ya no me acuerdo, era igual a 1/2 de L por la intensidad al cuadrado, ¿verdad? Si sustituimos la intensidad aquí, lo que tendremos es que 1/2 de L por esa intensidad, es decir, 2 por I al cuadrado por el seno cuadrado de omega t. Y aquí lo que tenemos que hacer es que, a ver si me acuerdo, que esto no me lo he apuntado, que 2 por el seno cuadrado de omega t, esto es igual a 1/2 de L por I al cuadrado por 1 menos el coseno de 2 veces omega t. Y por tanto, podemos ver que la energía en la bobina está acotado entre omega L oscila entre, el coseno puede ser -1 o 1, cuando el coseno vale 1, esta expresión, la energía vale 0, y cuando el coseno vale -1, esto vale Li cuadrado. Pues omega L, o la energía en la bobina, va a oscilar entre 0 y Li cuadrado. Recuerdo que estamos hablando de la energía en la bobina. Bien. O sea, conclusiones más importantes hasta ahora. Que la resistencia consume una potencia útil media de valor U por I, que las bobinas no consumen potencia útil y que su energía oscila entre 0 y Li cuadrado, ¿vale? Pasamos entonces a ver el condensador, que es... Bien, entonces vamos a ver el caso de los condensadores, que es muy parecido al de las bobinas, porque sus formas de onda son muy similares y al final estoy multiplicando una por la otra. Lo que pasa es que quien adelanta a la tensión es la intensidad, pues vamos a obtener un desarrollo similar. Tendremos que en un condensador, que la intensidad y la tensión están relacionadas de esta forma, la intensidad I de t es igual a raíz de 2 por el valor eficaz de la intensidad por el seno de omega t. En este caso, la intensidad adelanta a la tensión en pi medios y la tensión U de t es igual a raíz de 2 por U por el seno de omega t más 0. Es decir, la intensidad adelanta la tensión en pi medios. ¿Por qué? Porque recuerdo que en un condensador se cumplía que I era igual a C omega J por la tensión U. Por tanto, I con el desfase phi sub I tiene que ser igual a C omega J por U con el desfase phi sub U. Es decir, phi sub I es igual a pi medios más phi sub U. Es decir, la intensidad adelanta la tensión en pi medios. Por tanto, la potencia en el condensador va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por U por el seno de omega t más pi medios por raíz de 2 por I por el seno. Bueno, he mezclado. Vamos a hacerlo correctamente. La tensión U. Voy a borrar esta T que me ha quedado muy fea también. Omega t. Esta es la tensión y la intensidad que viene ahora es raíz de 2 por I por el seno de omega t más pi medios. Si hago el desarrollo similar, porque fijaos que antes lo que pasaba es que este término acompañaba a la intensidad y este otro término acompañaba a la tensión, pero como están multiplicando, lo puedo reordenar y llegar exactamente al mismo resultado que antes, que era que la potencia era U por I por el seno de 2 omega t. Pues esto es igual a U por I por el seno de 2 omega t. Donde podemos sacar la misma conclusión que antes. Esta función oscila alrededor del eje el eje X y por tanto la potencia útil consumida por el condensador es igual a 0. Es decir, los condensadores no consumen
potencia útil o potencia activa. Si desarrollamos una expresión similar para la energía almacenada en el condensador, sabíamos que la energía almacenada en el condensador era un medio de C por la tensión al cuadrado, y podríamos llegar a la conclusión de que esto es igual a exactamente lo mismo que antes, un medio de C por 2, bueno, por U cuadrado, ¿no? Por 2 por 1 menos el coseno de 2 omega t. Por tanto, la energía almacenada en un condensador oscila entre 0 y C por U cuadrado. Yo creo que me he comido un 2 aquí, ¿no? Eso es, me he comido un 2. Ese 2 no debería aparecer. Este 2. ¿Vale? Y por tanto, la energía almacenada en el condensador oscila entre 0 y C por U al cuadrado. Muy bien. Aquí de nuevo os he representado cómo evoluciona la tensión y la intensidad en un condensador. Fijaos que ahora quien adelanta a la tensión es la intensidad que va por delante en pi medio. Cuando la tensión, o sea, cuando la intensidad pasa por 0, la tensión todavía tiene que subir y no pasa por 0 hasta aquí, es decir, este es el desfase de pi medios, y la potencia instantánea en el condensador viene determinada por la gráfica amarilla, cuyo valor medio es 0. Por tanto, la potencia media consumida en un condensador es igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos hecho este desarrollo para los elementos pasivos básicos, resistencias, bobinas y condensadores, vamos a hacer este mismo desarrollo, pero para un dipolo cualquiera. La potencia y la energía en un dipolo genérico. Es decir, ahora vamos a tener un dipolo constituido por todo tipo de elementos. Vamos a tener resistencias, bobinas y condensadores, vamos a tener fuentes, vamos a tener lo que sea. Entonces, tendremos una intensidad y una tensión, y esa intensidad y esa tensión tendrán una forma de onda similar a esta. U de t será igual a raíz de 2 veces el valor eficaz de la tensión por el seno de omega t, y ahora ya como el dipolo es genérico y yo no conozco absolutamente nada de él, no puedo relacionar esa intensidad con esa tensión. Por tanto, tendré que aquí mantener un desfase inicial phi sub u. Y para la intensidad tendré que decir algo similar, que tendré raíz de 2 veces la intensidad eficaz por el seno de omega t más phi sub i. Entonces, ¿cuál será la potencia instantánea en este dipolo? Pues tendremos que la potencia instantánea será igual a U de t por, me he comido la t, y esto es igual a raíz de 2 por U por el seno de omega t más phi sub u por raíz de 2 por i por el seno de omega t más phi sub i. ¿Esto a qué es igual? Pues esto es igual a raíz de 2 por raíz de 2, 2 por u por i por el seno de omega t. Vale, lo que vamos a hacer es cambiar. Fijaos que tenemos seno de algo por seno de otra cosa. Es decir, vamos a decir que esto sea alfa y que esto sea beta. Por tanto, puedo decir que ese seno por seno va a ser igual a 1 medio de coseno
de alfa menos beta, es decir, omega t más phi sub u, espérate, que he cerrado el paréntesis y todavía no, menos beta, que es omega t menos phi sub i, menos el coseno de alfa, omega t más phi sub u, más beta, omega t más phi sub i. Y esto es igual a este 2 con este 2 se me va, me queda u por i por este omega t con este omega t se me va y me queda coseno de phi sub u menos phi sub i menos coseno de omega t, bueno, 2 veces omega t, ¿no? Dos veces omega t más phi sub u más phi sub i. Ya por último, si separo términos, me quedaría u por i por el coseno de phi sub u menos phi sub i menos u por i por el coseno de 2 omega t más phi sub u más phi sub i. Aspectos importantes aquí. Podemos ver que la potencia instantánea en un dipolo cualquiera va a estar constituida por un término que es completamente constante porque los valores eficaces de la tensión y de la intensidad son constantes y el de fase inicial de la forma de onda de la tensión y de la intensidad también son constantes. Por tanto, esto es un término constante al que vamos a denominar potencia activa. Que ya digo que la potencia activa es potencia útil, potencia que podemos transformar en trabajo, la potencia que veíamos en corriente continua. Y por otra parte vamos a tener un término que depende del tiempo, fijaos, y que vamos a llamar potencia fluctuante. Que va a estar relacionado con esos cambios de energía que hay en el condensador y en la bobina continuamente, etcétera, etcétera. Y posteriormente ya definiremos como potencia reactiva. Pero de momento vamos a decir que es una potencia fluctuante. Entonces, vamos a centrarnos ahora entonces en ver cómo son o cómo es la potencia activa en los elementos pasivos, que realmente ya lo hemos deducido antes, pero ahora que tenemos una fórmula más concreta, donde podemos decir que la potencia activa es P es igual a U por I por el coseno de phi sub U menos phi sub I, podemos decir que en las resistencias, por ejemplo, la potencia activa que consumen es igual a U por I por el coseno de phi sub U menos phi sub I. Pero ¿cómo son phi sub U y phi sub I en una resistencia? Iguales, porque están en fase. Como son iguales, en una resistencia, phi sub U y phi sub I son iguales y por tanto esto es igual a U por I. Y por tanto la potencia activa que consume la resistencia es igual a U por I. Lo que ya habíamos demostrado en la primera pantalla de este tema. Por otra parte, en las bobinas la potencia activa va a ser igual a U por I por el coseno de phi sub U menos phi sub I. Y aquí habíamos dicho que en las bobinas la tensión adelanta siempre a la intensidad en pi medios. Pues esto será igual a U por I por el coseno, y donde pone phi sub U voy a poner phi sub I más pi medios menos phi sub I. Por tanto, el coseno de pi medios es igual a 0, porque esto con esto se me va, y por tanto la potencia activa consumida por las bobinas es 0. Y en los condensadores, pues nos va a quedar algo similar.
vamos a tener que la potencia consumida por los condensadores es U por I por el coseno de phi sub U menos phi sub I, es decir, U por I por el coseno, y aquí quien adelanta la tensión es la intensidad, phi sub, eso es phi sub U menos pi medios menos phi sub U. Coseno de menos pi medios es 0. Por tanto, solo la resistencia consume potencia activa. ¿Y qué criterio vamos a tomar para decir si un dipolo es generador o receptor de potencia activa? Pues en general vamos a decir que un dipolo es receptor si la potencia activa la consume, es decir, absorbe o consume potencia. Y diremos que un dipolo es generador si P es menor que 0, es decir, cede potencia. Lo mismo que veíamos en corriente continua, ¿vale? En ese sentido no cambia. Lo que vamos a ver es cómo podemos determinar si un dipolo es receptor o generador en función de cómo estén relacionadas sus tensiones e intensidades. Entonces voy a abrir una ventana nueva y vamos a ver caracterización de dipolos en función de sus intensidades y tensiones. En primer lugar vamos a ver tensiones. Es decir, vamos a tener el plano complejo, vamos a ponerlo en rojo o en negro, venga, por cambiar. El plano complejo y vamos a suponer, este es el eje real, por supuesto, este es el eje imaginario, y vamos a suponer que tengamos la intensidad sobre el eje real, es decir, tengamos este fasor intensidad. Muy bien, imaginaos entonces que la tensión esté por aquí. ¿Qué ocurriría? Un dipolo que cumpla que tiene esta tensión y esta intensidad, aquí podemos ver que esto sería phi, es decir, donde phi es phi sub u menos phi sub i. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es el coseno de este ángulo? En el primer cuadrante, este ángulo, el coseno es positivo, ¿no? Por tanto, si la tensión es esta que tenemos aquí, la potencia, que recuerdo que es u por i por el coseno de phi, si digo que phi es igual a phi sub u menos phi sub i, esto es mayor que 0. Por tanto, este dipolo que tenga esta tensión y esta intensidad lo que está haciendo es consumir energía, es decir, es receptor. Y además, ¿qué sabemos? Sabemos que la tensión adelanta la intensidad en un cierto ángulo phi. Por tanto, vamos a decir que esta característica es representativa de un dipolo receptor y además de tipo inductivo. Porque el coseno de phi es positivo, por tanto la potencia activa que consume es positiva y además la tensión adelanta la intensidad en un cierto ángulo phi. Vamos a ir a otro caso, manteniendo esta misma intensidad. Imaginaos que ahora la tensión está en el cuarto cuadrante, de forma que el desfase que hay entre la tensión y la intensidad es este otro. En este caso, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el coseno de este ángulo? Muy bien, positivo. No lo ha dicho nadie, pero el coseno de un ángulo que está en el cuarto cuadrante es positivo, ¿vale? La proyección sobre el eje real, este es el coseno, es positivo.
y por tanto la potencia que consume este elemento es positivo. Por tanto, podemos estar hablando de un receptor y además, como la intensidad adelanta la tensión, pues será un receptor capacitivo. Bien, vámonos al segundo cuadrante. ¿Qué pasaría si la tensión estuviera aquí? Y la intensidad sigue siendo esta misma, ¿eh? Ahora el desfase entre tensión e intensidad sería este. ¿Cuál es el coseno de este ángulo? En este caso, la proyección sobre el eje real me da un coseno negativo y, por tanto, la potencia es menor que cero. Y, por tanto, no estamos hablando de un receptor, sino que estamos hablando de un generador. ¿Vale? Un dipolo de tipo generador no hay que especificar que sea inductivo o capacitivo, es generador y punto. Bien, pues nos vamos ahora al tercer cuadrante, que ya es el último que nos falta, y vamos a ver qué pasaría si tuviéramos esta tensión y esta intensidad. Bueno, ahora que ya va a ser complicado verlo, el desfase entre esa tensión y esa intensidad es este ángulo, phi, ¿verdad? Donde phi recuerdo que es phi sub u menos phi sub i, y de nuevo el coseno de este ángulo es negativo. Por tanto, la potencia activa es menor que cero y estamos hablando de un elemento o un dipolo generador. Muy bien, pues con esta representación podemos ver en función de cómo se relacionen la tensión y la intensidad si estamos ante un receptor inductivo, receptor capacitivo o ante un generador. Aquí la clave es saber que la potencia activa es de la forma valor eficaz de tensión, valor eficaz de intensidad por el coseno de phi sub u menos phi sub i, que habitualmente vamos a llamar u por i por el coseno de phi. Bien, esta es la clave. Seguimos, porque hemos visto cómo podemos caracterizar un dipolo en base a las tensiones, es decir, manteniendo que la intensidad siempre se quedaba aquí fija. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a ver qué ocurre si en lugar de tener una tensión fija y ver cómo se relaciona con las tensiones, lo que hacemos es mantener una tensión fija y modificar las intensidades. Vamos a tener una tensión sobre el eje real y vamos a ver qué ocurriría si tenemos, por ejemplo, esta intensidad. Recuerdo que phi es igual a phi sub u menos phi sub i y que la potencia activa es igual a u por i por el coseno de phi. Entonces, en este primer caso, phi es 0 menos un número positivo acotado entre 0 y 90, pues menos algo, pero el coseno de este ángulo es positivo. Y por tanto, la potencia activa es mayor que 0 y por tanto estamos hablando de un receptor, pero en este caso, como la intensidad adelanta la tensión en un ángulo phi, pues estamos hablando de un receptor capacitivo. Muy bien, si nos vamos ahora al cuarto cuadrante, phi sub u menos phi sub i es este otro ángulo. De nuevo, la proyección sobre el eje real es positiva y la potencia activa será mayor que cero. Perdón, esto sería intensidad. Y por tanto, estaríamos hablando de un receptor y de tipo inductivo, porque la tensión adelanta a la intensidad.
Bien, si nos vamos al tercer cuadrante, no, perdón, este es el segundo cuadrante, y la intensidad estuviera aquí, el desfase entre, vamos a ponerle otro color, tensión e intensidad sería este, el coseno de este ángulo es negativo y por tanto tendríamos potencia menor que cero, estaríamos hablando de un generador. Y lo mismo, esto ya es un poco repetitivo, para una intensidad que esté en el tercer cuadrante. De nuevo, el ángulo sería o tendría un coseno negativo y por tanto potencia activa menor que cero y estaríamos hablando de un elemento generador. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien, seguimos. Quedan 3 minutos y no hay tiempo que perder. Vamos a ver entonces los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente. Supongamos, ahora lo que vamos a hacer es un diagrama vectorial, un diagrama fasorial, en el que tengamos una intensidad, fasor intensidad, este por ejemplo, y tengamos una tensión de esta forma. Y lo que vamos a hacer, este sería el ángulo phi, porque siempre decimos que phi es phi sub u menos phi sub i. Lo que vamos a hacer es proyectar esta tensión sobre el eje real, que estaría aquí, ¿vale? Y el eje imaginario sería este otro. Vamos a proyectar la tensión U sobre el eje real. De forma, sería esta tensión U, a esta tensión la vamos a llamar tensión activa. Y a la proyección vertical de esta tensión le vamos a llamar, tendremos que multiplicarla por J, y sería tensión reactiva. Voy a ponerlo por aquí. U sub A. Tensión activa, que no es más que la proyección de la tensión sobre el eje real. Y U sub R va a ser la tensión reactiva, que no es más que la proyección de la tensión sobre el eje imaginario. Queda escaso un minuto, así que si os parece, lo vamos dejando por aquí